El día de ayer por la tarde, algunos hermanos tuvieron una alegría grande, se les notaba en el rostro, hasta gritaron el día de ayer. Y otros hermanos pues pasaron una tarde triste, y es que ayer el Real Madrid quedó campeón de Europa, ¿verdad? Entonces los que le van al Madrid estaban felices y creo que siguen todavía felices, ¿va? Y de que ganó su equipo. Pero los que no le van al Madrid, que tal vez son de otro equipo, pues se pusieron tristes, ¿verdad? Y dicen que no solo los del Liverpool estaban cerca, sino que otros que no estaban jugando, pero estaban tristes ahí, ¿verdad? Así es de que eso es lo que pasa. Algunos se alegran, otros están tristes. Pero nosotros, hermanos, en esta mañana estamos alegres. Amén. Nosotros estamos alegres en esta mañana. Este es un día de alegría. Y hermanos, estamos alegres porque podemos adorar a nuestro Señor. Podemos decirle que Él es la roca eterna, que Él es ese castillo fuerte en el cual estamos nosotros seguros. Estamos alegres al ver a este grupo de hermanos, hermanas, que hoy van a dar testimonio de su fe en Cristo Jesús mediante las aguas bautismales. Es alegría, hermano. De verdad, eso es una alegría muy grande. Quiero decirles, hermanos, que en Cristo Jesús nosotros somos benditos. ¿Lo cree? En Cristo Jesús nosotros somos benditos. Y la Biblia nos lo declara de una manera clara, de una manera contundente, de que aquellos que estamos en Cristo Jesús somos benditos. Hay bendición en Cristo Jesús. La carta a los romanos, mis hermanos, nos habla de eso. Si usted alguna vez tiene la oportunidad de leerla, y ya muchos la han leído, y usted no la ha leído, léala. Y léala desde comenzar el capítulo 1 hasta terminarla. Porque nos da una fotografía de lo que somos los seres humanos, lo que somos en Cristo y lo que somos en Cristo Jesús. Y en el capítulo 8 de la carta a los romanos, ahí encontramos un capítulo lleno de bendiciones, un capítulo lleno de bendiciones. Y yo quiero en esta mañana referirme a unas 4 bendiciones que aparecen allí en el capítulo 8 de Romanos. Así que por favor abra su Biblia y vaya a Romanos capítulo 8. Si alguien no tiene Biblia, pues usted que tiene, acérquesele para que puedan estar leyendo la palabra del Señor. Romanos capítulo 8. Bendiciones de estar en Cristo. De verdad hay una gran bendición de estar en Cristo. Pues les digo, aquí hay más de 4 bendiciones, pero por cuestión del tiempo nos vamos a limitar a 4 bendiciones que encontramos acá. Romanos capítulo 8, ¿lo encontraron? Amén. Muy bien, mire lo que dice ahí el verso 1. El verso 1 de Romanos. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y aquí encontramos la primera bendición de la que hablamos. ¿Cuál es la primera bendición? Que aquellos que hemos creído en Cristo no seremos condenados. Lo que dice ahí, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. La Biblia declara, y en la misma carta a los romanos lo declara, donde dice que todos somos pecadores, por cuanto todos pecaron, dice Romanos 3:23. O sea que dice que todos, toda la humanidad, nacemos pecadores. Y eso, mis hermanos, tiene consecuencia. En la segunda parte dice de que el hecho de ser pecadores, dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. O sea que el ser humano nace pecador, y la consecuencia de nacer pecador es que estamos destituidos de la gloria de Dios, o sea, separados de la gloria de Dios. Y esa es la condenación. La condenación es estar separados de Dios, porque Dios nos creó para que nosotros pudiéramos tener una constante comunión con Él. Y no hay desgracia más grande, no hay cosa más triste para el ser humano que es vivir eternamente separados de Dios. De verdad. Porque nuestra realización como seres humanos se da cuando nosotros estamos en comunión con Dios. E imagínense pasar la eternidad, estar alejados de la gloria de Dios, esa es la peor condenación. Entonces, mis hermanos, el ser humano nace condenado para vivir separados de Dios. Pero mire, Dios que es tan bueno, que es tan maravilloso, siempre en la carta a los romanos, en el capítulo 5, verso 8, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, ¿qué pasa? Cristo murió por nosotros. O sea, Dios muestra ese amor al vernos que estábamos separados, al ver que estábamos alejados de su gloria. Él envía a su Hijo Jesucristo para que Jesucristo pague por nuestros pecados. Y la solución al problema del ser humano es Cristo Jesús. Ahora,
¿Qué consecuencia tiene que nosotros hayamos creído en Cristo? La consecuencia de que hayamos creído en Cristo es que ya no hay condenación. Y eso es lo que leíamos en el verso 1 del capítulo 8. Ahora pues, si Cristo Jesús ha muerto por nosotros, si nosotros hemos creído en Él, entonces dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Cuántos hemos creído en Cristo Jesús? Mire, pues no hay ninguna condenación para usted. Usted y yo que hemos creído en Cristo, no hay ninguna condenación para nosotros, porque Cristo Jesús pagó por todas las cosas que nosotros habíamos hecho, y en primer lugar por la separación que teníamos con el Padre. Pero hermanos, esto de creer, de verdad, es una cosa bastante complicada para nosotros los seres humanos, porque es una cuestión espiritual. Y poder decir, mire, este ha creído o esta no ha creído, para nosotros, primero, no nos toca hacer ese juicio. Pero Dios nos ha dejado a nosotros ciertas evidencias de aquella persona que ha creído, ciertas evidencias que nos deben de guiar a nosotros como creyentes, o que decimos que somos creyentes, ciertas evidencias de que en realidad hemos creído y que ya no vamos a condenación. Mire siempre el verso 1 del capítulo 8. Después de decir que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, luego dice acá dos cosas importantísimas. Dice que ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, y luego dice, los que no andan conforme a la carne. O sea, lo que está diciendo es que cuando creemos en Cristo ya no hay condenación. Pero aquella persona que han creído en Cristo, esta persona dice, ya no anda conforme a la carne. O sea, ya no anda conforme a la carne. O sea, la persona que ha creído en Cristo, el Espíritu de Dios llega a su vida y empieza a hacer una transformación. Empieza a cambiarnos, empieza a hacer esa obra de transformación, la cual tiene que hacerse evidente en el tiempo. Y hermanos, cada uno de nosotros podemos dar testimonio de si en realidad esa transformación se está dando o no se está dando. Y si no se está dando esa transformación, entonces dice también Urbano, entonces el Espíritu de Dios no está en nosotros. Y si el Espíritu de Dios no está en nosotros, entonces no somos de Cristo. Y entonces esta promesa, esta bendición de que no hay condenación, pues entonces no se hace realidad. ¿Cómo se evidencia que una persona anda en la carne? ¿Cómo se evidencia que una persona anda en la carne? Mire, vaya allí a Gálatas. Gálatas en el capítulo 5, y ahí nos dice cómo se evidencia cuando una persona anda en la carne. Mire el versículo 19 de Gálatas. Dice ahí, y manifiestas son las obras de la carne. O sea, una persona que anda en la carne, una persona que el Espíritu de Dios no mora en ella, dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Hermanos, si esto permanece todavía en nosotros, si todavía nosotros nos deleitamos en alguna de estas cosas, porque hermanos, quiero decirle de que en el caminar como creyentes puede ser que en algún momento caigamos en algo de esto. Pero si somos creyentes, caer en esto nos va a doler y nos vamos a levantar inmediatamente y vamos a pedirle a Dios que nos quite eso para poder vivir de una manera diferente. Pero si esto permanece en nosotros y nos deleitamos en esto, entonces, mis hermanos, esa es una evidencia de que el Espíritu de Dios no está morando en nuestra vida. Entonces, debemos de tener cuidado y revisar si nosotros andamos en la carne o andamos en el Espíritu. ¿Cómo se manifiesta que una persona anda en el Espíritu? Mire el versículo 22, siempre de Gálatas que hemos leído. Y dice, mas el fruto del Espíritu. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Eso es, y eso es lo que se tiene que evidenciar en nosotros. Nosotros que hemos creído en Cristo Jesús, lo que tiene que evidenciarse es eso, no el fruto de la carne, no las obras de la carne, sino el fruto del Espíritu.
Y esto tiene que ir creciendo cada vez más. Usted me puede decir, pero mire, de verdad, a veces yo manifiesto eso, pero a veces mengua. Siga comunicándose con Dios para que se vaya fortaleciendo en estas áreas. Entonces, mis hermanos, ninguna condenación hay para aquel que ha creído en Cristo. Pero aquel o aquella que ha creído en Cristo ya no anda en la carne, sino que es guiado, es conducido por el Espíritu de Dios. Y esa es la primera bendición. Ya no somos condenados. La segunda bendición la encontramos en el versículo 16. Estamos en Romanos 8. En el versículo 16 de Romanos 8. Dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos, ¿qué? Hijos de Dios. La segunda bendición que encontramos acá, mis hermanos, es que los que estamos en Cristo, los que hemos creído en Cristo, somos hijos de Dios. Aquí hay una confusión y yo espero que salgamos de esa confusión. Hay personas que dicen, mire, todos somos hijos de Dios. Y la Biblia no declara eso. La Biblia dice de que todos somos creación de Dios. A todos nos ha creado Dios. Y a todos nos ama Dios, porque Dios ama a todo el mundo. Dios ama a todo el mundo. Pero hijos de Dios son aquellos que han abierto su corazón a Cristo Jesús. Así es lo que dice el Evangelio según San Juan. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Quiénes son hijos de Dios? Aquellos que le recibieron, nosotros. Y exactamente como hermana Lea espontáneamente y con autoridad lo dice, nosotros, los que hemos creído en Cristo Jesús. Y esa es la otra gran bendición que encontramos, de que somos hijos de Dios. Pero mire qué más dice ahí en ese verso 16. Vamos a ver, aquí está, el mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, 17. Y si hijos, también herederos. O sea, mire, somos hijos de Dios y Dios dice que nos tiene una herencia. Mire, qué bendición, Dios que es tan bueno. A veces los seres humanos nos esforzamos por trabajar y hacer algo, y dice, para dejarle a los hijos. Mire, qué buen pensamiento. Ahora imagínense a Dios, que es más amoroso que nosotros. Dice que Él también, Él nos va a dejar una herencia como hijos de Dios. Allá en San Juan, capítulo 14, el Señor cuando les dice a los discípulos que ya no va a estar más con ellos, ellos se entristecen. Y les dice el Señor, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar morada para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Mire, esa es la herencia que el Señor nos va a dar. Una casa celestial. Y como dice aquel canto tan precioso, una mansión gloriosa. Esa es la herencia que Dios nos va a dar como hijos de Él. Esa herencia preciosa. Y en primera de Juan, capítulo 3, y lo voy a buscar porque no me lo puedo de memoria. En primera de Juan, capítulo 3, ahí también nos da algo más que el Señor nos va a dar como herencia, por lo cual nosotros de verdad somos bendecidos al estar en Cristo. Primera de Juan, capítulo 3, verso 1, 2. Mire qué texto más precioso. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, cuando Cristo regrese, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Eso es parte de la herencia. Dice que cuando Cristo se manifieste, dice que seremos semejantes a Él, seremos como Cristo. Hoy estamos luchando y ganamos algunas batallas y a veces algunas las perdemos. Y estamos en esa lucha entre hacer la voluntad de Dios y a veces quebrantar la voluntad de Dios. Pero en ese día, cuando Él regrese, dice, entonces seremos semejantes a Él, porque le veremos tal cual es. Seremos como Cristo. Seremos como Cristo. Imagínense, ese carácter de Cristo. Ese carácter de Cristo nosotros también lo vamos a tener.
Lo que decíamos, el fruto del Espíritu que leíamos en Gálatas se va a hacer realidad plena cuando Cristo regrese y nosotros le veamos cara a cara. Entonces sí, el fruto del Espíritu será una realidad completa en nuestra vida. Esas son las bendiciones que tenemos en Cristo Jesús. ¿Cuáles son las bendiciones que hemos dicho? La primera, no somos condenados, ya no vamos a condenación. La segunda bendición, somos hijos de Dios, somos hijos de Dios. La tercera bendición que encontramos acá en este capítulo 8 de Romanos, la tercera bendición es que tenemos el Espíritu Santo a nuestro favor. Tenemos el Espíritu Santo a nuestro favor. Vuelva allá a Romanos capítulo 8, mire el verso 26. Dice, y de igual manera que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Qué es lo que está diciendo? Está diciendo que tenemos el Espíritu de Dios. Cuando creemos en Cristo, el Espíritu Santo llega a morar a nuestra vida. Somos sellados con el Espíritu hasta el día de la redención. Somos sellados y nos constituimos en templo y morada del Espíritu Santo. Y este Espíritu Santo hace una obra preciosa en nuestra vida. Está haciendo esa obra preciosa. Y aquí nos da algunos ejemplos. Dice que somos débiles, dice acá. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Somos débiles. Pero si somos débiles, ahí está el Espíritu para ayudarnos en nuestra debilidad. Y hermanos, esa debilidad nuestra se manifiesta de diferentes maneras. Hay debilidad en el cuerpo, en lo físico. Conforme el tiempo va avanzando, nuestro cuerpo se va volviendo más débil. A veces hay debilidad espiritual. Hay debilidad en cuanto a nuestras relaciones. Pero gloria a Dios, porque tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda en nuestra debilidad. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Y a veces somos tan débiles que ni siquiera para orar sabemos cómo orar. Pero mire lo precioso que Dios dice, Dios está consciente de eso. Pero dice el Espíritu Santo, cuando no sabemos cómo orar, entonces el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Ahí está el Espíritu Santo intercediendo por nosotros. Cuando tenemos una debilidad corporal y tal vez no se lo podemos decir a Dios de una manera correcta, porque decimos, Señor, me duele por aquí, pero el Espíritu Santo que nos conoce le dice, no, Señor, es el vaso el que tiene enfermo, sánale el vaso, porque Él sabe bien de nosotros. Y entonces él intercede, dice, con gemidos indecibles. Quizás algunos de los que estamos acá nunca hemos orado así con gemidos, de llegar delante de Dios y derramarnos en lágrimas delante de Él y poder decirle, Señor, aquí estoy en mis debilidades, pero quiero que por favor te manifiestes y me fortalezcas. Quizás algunos no hayamos tenido esa experiencia, pero mire, el Espíritu Santo, Él llena esos vacíos. Dice que el Espíritu Santo, si nosotros no llegamos a Dios con gemidos, no llegamos con clamor, Él sí llega delante de Dios e intercede por nuestra vida. Él intercede por nosotros y esa es una de las bendiciones que tenemos de que el Espíritu esté en nosotros. Mire el verso 27. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotros. Él se interesa por nuestra vida. Hermanos, en este caminar que llevamos, no estamos solos. El Espíritu Santo está morando en nuestras vidas para ayudarnos en cualquier sea nuestra necesidad. Y hoy que tenemos acá estos nuevos hermanos que se van a bautizar, mire, jovencitos, que hay una señora acá también, y mire, ¿qué hay para ellos de aquí en adelante? Hay muchas cosas, hay muchas bendiciones, hay muchos retos, habrá muchos obstáculos, habrá muchas dificultades, pero quiero decirle a Abigail, a Daniela, quiero decirles que el Espíritu de Dios está con ustedes y Él les va a ayudar en los momentos de debilidad para que salgan adelante. Hermanos, eso es lo que el Espíritu de Dios hace en nuestra vida. Él está ahí intercediendo por nosotros. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien.
Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Por qué todas las cosas nos van a ayudar a bien a los que amamos a Dios? Porque el Espíritu Santo nos ayuda. Porque el Espíritu Santo, cuando llega una prueba, el Espíritu Santo nos da el ánimo para seguir adelante y vencer cualquier prueba, cualquier tribulación. Porque el Espíritu Santo está ahí para animarnos. Porque el Espíritu Santo es el que nos ha llenado de poder para sobrellevar cualquier situación que se nos presente. Y por eso, mis hermanos, dice ahí, los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y eso, hermanos, debe estar bien claro. Tal vez usted esté sufriendo por alguna dificultad y usted podrá preguntarse, mire, ¿cómo me va a ayudar a bien a esto? Sí, hermanos, si usted le ve de la perspectiva espiritual y si usted la ve confiando en Dios, en el Espíritu Santo, tenga la seguridad que ese momento de dificultad, que ese momento de angustia que está pasando, el Espíritu de Dios se va a encargar de ayudarle para bien. Usted saldrá fortalecido, usted saldrá fortalecida, su fe va a crecer, su confianza en Dios después de esta prueba va a crecer, y eso lo va a hacer el Espíritu Santo que está morando en su vida. Qué bendición tener al Espíritu de Dios en nosotros. Qué bendición que el Espíritu Santo esté en nuestras vidas. Qué bendición las que tenemos en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Oiga esto. Recuerde esto, esta frase es clave. En Cristo Jesús. La idea es, cuando estamos en Él, creemos en Él y permanecemos en Él. Pero hermanos, media vez nosotros nos alejemos de Cristo. Las bendiciones, no es que Dios no quiera darlas, sino que nosotros le volvemos la espalda a esas bendiciones y por eso no llegan. He ahí el por qué debemos estar siempre en Cristo Jesús. Pasen los años, pasen los días, pasen las dificultades. Nosotros tenemos que permanecer en Cristo, porque estando en Cristo Jesús, y aquí viene la cuarta bendición, cuando estamos en Cristo Jesús, somos más que vencedores. Mire el versículo 37, Romanos 8. Mire el versículo 37. Antes dice, en todas estas cosas somos más, ¿qué? ¿Somos más qué? Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿De qué cosas somos vencedores, mis hermanos? Mire el verso 33. Mire el verso 33. Somos vencedores de las acechanzas del enemigo que tenemos como creyentes. Dice el verso 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Nosotros sabemos que hay un acusador, que es Satanás, el cual cuando nosotros cometemos algo que no es debido, este acusador está ahí poniéndonos el dedo. Pero dice ahí, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién es el que condenará? Y mire la respuesta tan preciosa. La respuesta que dice, Dios es el que justifica. Hemos sido justificados por la fe en Cristo Jesús. Hemos sido justificados y por lo tanto, aunque el enemigo, aunque Satanás llegue a acusarnos, ahí tenemos un abogado. Tenemos un abogado, el Espíritu Santo, que está diciéndole, Padre, esta ya fue justificado. Por esta ya se pagó la cuenta. Por esta ya Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario. Por lo tanto, nadie nos puede acusar delante de Dios. Y aunque lleguen las acusaciones, el Espíritu Santo está ahí para poner, como buen abogado, interceder por cada una de nuestras vidas. Somos nosotros defendidos de las acusaciones del diablo y sobre eso somos vencedores. Pero también, mis hermanos, somos nosotros vencedores sobre los enemigos del Evangelio. Ve el verso 35. Mire el verso 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y hermanos, esto está en un contexto de persecución. O sea, está hablando de aquellos que son perseguidos, que sufren, pero que sufren por el buen testimonio al Evangelio. De eso habla el verso 35. Dice ahí, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? ¿Quiénes son los que sufren esto? Aquellos que deciden ser fieles testigos de Cristo Jesús. Aquellos que deciden ser leales a Cristo. Aquellos que a pesar de que la corriente de este mundo va por otro lado, ellos deciden evitar la corriente de este mundo. Esos, mis hermanos, son los que pasan por esta situación. Son los que pasan por tribulación. Son los que pasan por angustia.
Solo me recuerdo, un día de eso estaba leyendo otra vez un libro de historia de la iglesia. Y ahí cuando leía la experiencia de los primeros creyentes acá en el país, cuando no les querían ni vender en las tiendas porque se habían hecho luteranos, porque se habían hecho aleluyas. Mire, qué angustia la que pasaban ellos. Pero de ahí el Señor los hizo vencedores. Y hay generaciones después de estos creyentes fieles que todavía permanecen en el camino de Dios. Y por él digo que el contexto es de fidelidad a Dios. Tribulación, angustia, persecución. Hermanos, hay hermanos nuestros en otras latitudes que están sufriendo persecución. A veces creemos que vivir el cristianismo es solamente como acá, que hoy es una moda, que hoy es hasta la gente de la política quiere estar con nosotros. Pero mis hermanos, cuando el creyente decide ser fiel a Dios, se expone a la persecución. Se expone a la persecución. Persecución o hambre como esa que pasaban nuestros hermanos antiguos, que no les querían vender. Desnudez o peligro o espada, como la primera generación de creyentes de la iglesia, que desnudos los llevaban al teatro romano a pelear contra las fieras. Mis hermanos, pero contra todo eso, dice el Señor, somos más que vencedores. Somos más que vencedores. Y hermanos, si sufrimos por el testimonio del Evangelio, no nos preocupemos, porque Cristo Jesús ha sufrido más que nosotros. Y para nosotros los creyentes, mis hermanos, tristemente, anda una serie de corrientes, de teologías, en donde dice de que la vida del creyente es una vida de prosperidad, una vida de comodidad. Eso no nos enseña la palabra. La palabra lo que nos dice es que si somos fieles, preparémonos, porque vendrá oposición, pero somos más que vencedores en Cristo Jesús. Eso sí lo promete, que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Somos vencedores sobre los enemigos del Evangelio. Somos vencedores de todo aquello que nos quiera separar del amor de Dios. Mire el verso 38. Verso 38, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Puede decir un amén? Amén, hermanos. A esto hay que decirle amén. Y si quiere decir un aleluya, dígalo. Un grito de alegría, porque nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ni la muerte. Si nosotros terminamos nuestros días acá en esta tierra, mis hermanos, entramos a lo más glorioso, entramos a lo más precioso, porque es el momento que decíamos antes leyendo 1 Juan, que es cuando podremos ver cara a cara a nuestro Señor, y entonces seremos como Él es. Ahora tenemos limitaciones, ahora tenemos debilidades, ahora luchamos, ahora caemos, pero en ese día cuando estemos con el Señor, entonces vendrá el tiempo glorioso, cuando disfrutaremos de la plenitud de nuestra salvación. Nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada. Y no permita que nada ni nadie los separe del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y ustedes, mis queridos hermanos que están acá, que están comenzando esa carrera, no permitan que nada ni nadie los separe del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ustedes están creciendo, ustedes empiezan a vivir, y un montón de cosas que se van a presentar a su vida, que les van a insinuar, a sugerir, a que se aparten del camino del Señor. Pero recuerden estas palabras: nada ni nadie los separe del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ustedes propónganse mantenerse fieles, aunque la fidelidad al Señor puede llegar al caso extremo de la muerte, no importa, porque morir por Cristo es la bendición más preciosa que el creyente puede tener. Somos más que vencedores. Hermanos, en Cristo Jesús somos bendecidos. Hemos dicho que en Cristo Jesús la primera bendición, ya no vamos a condenación, porque hemos pasado de muerte a vida. Somos hijos de Dios, y como hijos de Dios hay una herencia que nos está esperando, una herencia preciosa que espera por cada uno de nosotros. Tenemos el Espíritu a nuestro favor, el cual intercede todo el tiempo por nuestras vidas, el cual está ahí clamando por nosotros, por nuestras necesidades.
y también que en Cristo Jesús somos más que vencedores. ¿Qué resta decir, hermanos? Que todavía tenemos carrera por delante. Eso es lo que resta decir. Todavía tenemos carrera por delante. Unos todavía la meta está lejos, para otros la meta puede estar más cerca, pero todavía estamos corriendo la carrera. Pues mis hermanos, corramos bien esa carrera. Corramos bien esa carrera. No nos dejemos distraer. No nos llenemos de cargas que nos afecten en nuestro correr, sino que corramos libremente, apoyados por el poder de nuestro Dios. Y en esto que nos resta de la carrera, para encontrarnos cara a cara con el bendito Jesús, yo quiero recordarles las palabras que Pablo también le decía a la iglesia de Corinto. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Iglesia Central, sigamos adelante. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Bendito Señor. Gracias, Padre. Gracias, oh Dios, por tu amor y por tu misericordia. Gracias porque estábamos muertos en delitos y pecados. Pero por ese gran amor, ese infinito amor que nos cuesta entender, tú enviaste a tu Hijo Jesús para que Él pagara por nuestras deudas. Padre bendito, gracias. Gracias, Señor. Padre, quiero tener una oración especial por estos jóvenes, esta señorita, esta señora, que hoy van a dar testimonio público de su fe. Señor, tómalos poderosamente en tu mano. Y Padre, yo por la fe veo siervos y siervas tuyos, hombres y mujeres trabajando en tu obra, hombres y mujeres que dedican sus profesiones para servir a tu reino, hombres y mujeres que el deseo de su corazón es glorificarte siempre. Padre, bendice a estos mis hermanos. Bendícelos, Señor, y que nada ni nadie los separe del amor tuyo que es en Cristo Jesús. Por toda la iglesia, que podamos darnos cuenta de qué bendecidos somos, qué bendiciones tan grandes hemos recibido y tenemos y nos esperan todavía por haber puesto nuestra fe en Jesús. Que eso nos aliente a caminar en fidelidad, que eso nos aliente para amarte por sobre todas las cosas, por amar tu obra y esforzarnos por extender tu reino en esta tierra. Bendice a tu iglesia reunida en esta mañana. Y Padre, si hay algún quebranto, algún dolor, alguna dificultad, hoy hemos aprendido de que aquellos que te amamos, todas las cosas nos ayudan a bien. Te alabamos, Señor, te bendecimos. Si hubiera una persona, un amigo o amiga que nunca se ha entregado en los brazos de Jesús, yo quiero invitarle a que hoy usted pueda entregarse en los brazos de Jesús y recibir estas bendiciones de las cuales hemos hablado. La primera bendición, que sus pecados serán perdonados y le será dada la vida eterna. Habrá alguien que quiera hoy recibir a Cristo como su Señor y Salvador. Póngase de pie y vamos a orar por usted. Habrá una persona que quiera hacerlo. Póngase de pie ahí donde está. Dios le bendiga. Habrá alguien más que usted dice: mire, yo quiero esas bendiciones, yo quiero tener a Jesús, yo quiero tener esa vida abundante. Habrá alguien que quiera hacerlo, alguien más. Póngase en pie sin temor. Una persona más que quiere entregarse en los brazos de Jesús. O alguien que se apartó de los caminos de Dios y hoy quiera reconciliarse con el Señor. Que usted ha entendido que no está viviendo en la plena comunión con Dios y hoy quiera hacer nuevos votos. Póngase en pie y vamos a orar para que el poder del Espíritu Santo le capacite para vivir en victoria. Una persona que quiera reconciliarse con el Señor. ¿Habrá alguien que quiera hacerlo? Padre, muchas gracias. Gracias por lo bueno y maravilloso que eres. Gracias
por nuestro hermano que hoy reconoce que es pecador, pero también reconoce que tú le amas y que tú quieres perdonar sus pecados. Perdónalo, Señor. Perdona sus pecados, límpialo de toda maldad y rompe toda cadena que lo pueda tener atado y dale libertad en Cristo Jesús para que disfrute las bendiciones que tú has prometido en tu palabra. Oramos por la vida acá de nuestro hermano para que tú te manifiestes poderosamente en él y sea un siervo que honre y glorifique tu santo nombre. Padre, gracias. Gracias te damos por tu amor, por tu misericordia. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.